Agradezco mucho al juez Eduardo Osorio. Él es juez federal en Querétaro en materia penal, ahí en el Centro de Justicia Penal, allá en el estado del centro del país, de Querétaro. Pues, primero que nada, su impresión es algo que ya se había previsto, ¿no? Esta decisión del Senado. Sí, definitivamente era algo que con las mayorías con las que cuentan iba a suceder. Y bueno, se sabía que se iba a dar esta reforma. Lo más factible era que se diera y no que no se diera. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar para recordarles a nuestros amigos que nos ven? ¿Cómo lo más delicado, quizás lo más complicado va a ser la elección de jueces, magistrados y ministros? Independientemente de otras cosas como que la prisión preventiva oficiosa en cuestiones de delitos fiscales, que también creo que es muy grave, ¿no? Y bueno, mire, básicamente los puntos que podríamos poner en puntos, ¿qué es lo que sigue? En este momento se pasó después de la aprobación del Senado a la aprobación por cuando menos 17 legislaturas estatales. No tendrán problema porque creo que Morena tiene 24 estados en los que son mayoría y además ya hay un recuento desde temprano. Creo que Oaxaca en 15 minutos aprobó esto y todos los demás estados estaban ya haciendo lo propio. Una vez que esto pase, que las 17 cuando menos legislaturas lo aprueben, tienen que mandar a la Cámara de Senadores el decreto de reforma para la Cámara, remitirá el decreto al presidente para que se promulgue y se apruebe. Y un día después entrará en vigor, más bien iniciará el proceso extraordinario electoral 2024-2025. El Consejo del INE debe celebrar esta primera sesión para acordar los actos preparatorios para esta elección de 2025 que se va a hacer. Y ahí debe emitir cuáles son los acuerdos necesarios: organización, desarrollo, cómputo, vigilancia, fiscalización del proceso, para el proceso de elección, donde se va a convocar a candidatos para ser elegidos ministros de la Corte, magistraturas pendientes. Uy, se nos fue un poquito. Vamos. Estamos platicando con el juez federal en el estado de Querétaro, juez en materia penal, Eduardo. Aprobada la Ahí está, perdón, es que lo perdimos. Lo perdimos el último par de minutos, un minuto más o menos. ¿Qué nos decía? No sé si me quedé que el Senado emitirá convocatoria para candidatos de elección en 2025, que se elegirán desde ministros de la Corte hasta la mitad de magistrados de circuito y jueces de distrito. Se espera que la otra mitad sea para 2027. Y bueno, ya se aprobó la reforma constitucional, pero vienen pues las leyes que van a instrumentar también esta reforma constitucional, las leyes reglamentarias de la Constitución, y pues deben hacer adecuaciones a las leyes federales en torno a esta reforma y se van a aplicar pues, supletoriamente mientras tanto algunas normas. Los estados deben adecuar sus constituciones locales. ¿Cuántos qué, perdón? ¿Cuántos candidatos vamos a tener en jueces, en magistrados y en ministros? Pues depende, cuando menos debe haber, no sé, digamos que si se van a elegir ministros, pues cada Senado Ejecutivo, Poder Judicial, se dice, aunque recordemos que el Poder Judicial tendrá nombramiento de 3 ministros más, entonces pienso que todo va a ser con gente afín del partido en el poder. En realidad no habrá candidatos del Poder Judicial, sino siempre van a ser candidatos del poder en turno. Se dice que los que somos jueces y magistrados tendremos la oportunidad de pasar directo a la selección o elección, pero sinceramente todavía no se han puesto de acuerdo en este sistema. Recuerde que todavía se dijo que puede ser un tema de tómbolas, comités, grupos de personas, en fin. Pero pues cuando menos tendría que haber 3 candidatos por cada uno de los puestos, ¿no? Entonces imagínese, si somos 1,600, 1,700 jueces federales, pues hagan números. Pues muy buenas tardes. Primero van a ser liquidados económicamente conforme la ley para poder
hacer una campaña? Sinceramente no lo sé, porque viene precisamente ahora lo importante, ¿no? O sea, ya se dieron los lineamientos generales en esta reforma constitucional y vienen ya las leyes y los demás acuerdos o reglamentos o normativa que detallará este proceso. Menudo problema le dejaron, ¿no? Porque es muy sencillo idear algo en términos muy generales, pero instrumentarlo se dice que va a ser sumamente complicado y costoso. Van a tener que traerse algún ingeniero de la NASA a ver si les da las fórmulas para poder realizar algún método congruente, ¿no? ¿Qué opina de esta modalidad de jueces sin rostro? ¿Y qué antecedentes hay en ese sentido? Bueno, los jueces sin rostros han sido analizada esta figura precisamente cuando se utilizaron en Perú en los juicios relacionados con Fujimori. Y bueno, han sido considerados como una figura violatoria de derechos humanos por la Corte Interamericana. Tenemos resoluciones de la Corte Interamericana que dice que no debe haber jueces sin rostro. Establecer jueces sin rostro para proteger a jueces es evadir el problema. Lo que hay que hacer es proteger a jueces, hacer un sistema robusto, poderoso, grande, importante, con interés, actualizado a estándares mundiales de protección de juzgadores para que podamos sentirnos seguros a la hora de juzgar, que no lo existe hasta este momento. Entonces, la figura de jueces sin rostro es una muy mala idea. Es una buena ocurrencia, pero es una muy mala idea. Como es mala idea establecer un jurado popular que sea manejado por ahí y otras muchas cosas que no son compatibles con un sistema de racionalidad en las decisiones y valoración de la prueba que se ha adoptado en México. Oiga, de acuerdo a lo que haya platicado con sus colegas, ¿qué expectativas tiene de lo que va a pasar con los trabajadores del Poder Judicial y con la resistencia? ¿Tienen alguna posibilidad de algo o van a tener que, pues ahora sí que apechugar? Bueno, creo que quienes tenemos aquí básicamente la incertidumbre en la continuidad somos quienes somos titulares, jueces y magistrados. Los colegas no creo que sufran ningún despido, pero esto no quiere decir que no les afecte. Les afecta en el sentido en cuanto a que la institución mexicana que más tiene consolidado un sistema de carrera judicial es el Poder Judicial. Y mucha gente está aquí desde hace muchos años preparándose dentro de la carrera para llegar por un sistema transparente a ser jueces. Y bueno, ahora tendrán que ir por un sistema de elección, de votación, de popularidad y de otras cosas que no garantizan necesariamente preparación, sino otras habilidades que pues no se han adquirido durante la práctica porque no son habilidades que se requieran para juzgar. Entonces esto sí genera una afectación en cuanto al futuro, a sus expectativas por las que están en la institución, que es ser titulares, pero no creo, pues mire, los jueces que lleguen, si son inexpertos en esto, pues requerirán colaboradores que tengan algún conocimiento para apoyarlos en la marcha de los asuntos y del manejo de los tribunales. Oiga, usted que tiene experiencia en esto de la prisión oficiosa, en cuanto a los delitos fiscales y que se habla de que cualquiera que cometa algún problema fiscal con Hacienda o en el SAT puede tener el riesgo de que pueda ser encarcelado físicamente. Mire, en 2008 se hizo una reforma muy importante. En 2011 se hizo otra muy importante en derechos humanos, que es donde incorporamos los derechos humanos de cuenta internacional al nivel constitucional. Y bueno, no sé, no entiendo cuál es la tendencia del gobierno a regresar al sistema que teníamos antes, a que todo sea de prisión. La prisión no es justicia. En la prisión generamos un problema. Si habláramos de otro tema que tendría que ver con que tiene que ser la reinserción social, no es posible la reinserción social porque las prisiones están con sobrepoblación hacinamiento. Y si el gobierno insiste por otras razones seguir mandando a las personas que están enfrentando un proceso a esos lugares, les está todavía sobrepoblando y llenando más de gente a estas prisiones que no pueden lograr los planes de reinserción. Una persona inocente no tiene por qué enfrentar su proceso en prisión, sea por el delito que sea. Tiene que ser por fines cautelares. Cuando exista un riesgo, usarse la prisión excepcionalmente para mitigar o neutralizar el riesgo. Pero no debe ser algo ordinario.
porque es incongruente con un principio de la Constitución que se llama presunción de inocencia. Si eres presumido inocente, te tengo que tratar como inocente, y no te trato como inocente si te coloco con los culpables mientras veo si eres culpable. Así de sencillo es. Y esta reforma, entonces, sí es muy desafortunado. No esta reforma judicial, sino hay otra reforma que está contemplando la ampliación del catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, dentro de los cuales ya se incluyen expresamente los fiscales, como bien dice usted. Magdalena. ¿Cuántos años le llevó a usted ser juez? ¿Cuántos años de estudio? De estudio y preparación son 13 años. 13 años. 13. Tendremos que votar muy posiblemente por algún joven. Años. El promedio en el que, bueno, ¿me escuchas? Perdón. Ya. Sí, es que de repente se corta. Te decía el promedio de... En promedio, los miembros del Poder Judicial Federal, jueces y magistrados, hemos tardado entre 10 a 15 años promedio para poder llegar a ser titulares después de que ingresamos a la institución. Yo tengo 22 años en la institución, de los cuales solamente 8 y medio he sido juez. Pero el promedio en el que nos tardamos en prepararnos, tomar exámenes, si no lo pasamos, prepararnos más y más exámenes, son de 10 a 15 años. Y ahora corremos el riesgo de que alguien que pueda ser popular en TikTok, por así decirlo, pues asuma responsabilidades de gente que lleva 22 años arrastrando el lápiz, ¿no? Y no solamente que sea popular en TikTok, sino que sepa manejar lo que a la gente le gusta o quiere, porque la prisión preventiva oficiosa la sociedad la percibe como justicia, pero es violatorio de derechos humanos. Entonces, si alguien dice yo pondré prisión, como hoy los diputados, por ejemplo, dicen te garantizo aumentar las penas, te garantizo, y eso les funciona, pues ahora un juez que diga yo pondré prisión a todos, pues va a ser popular, aunque será un juez violador de derechos humanos. Y bueno, una cosa no es compatible con la otra necesariamente. Pues eso es lo que puede pasar también. Pero finalmente, ¿cuál es el camino, por ejemplo, para poder llegar a ser ministro, ¿no? O para llegar a ser de juez a magistrado? De juez a magistrado, exámenes. Uno puede entrar a la institución incluso estudiando, antes de ser estudiando ahora de recién graduado, y podías llegar por tus propios méritos mediante exámenes, siempre actuario, secretario, juez, magistrado. Ser consejero de la judicatura o ser ministro siempre ha sido un tema político porque te tiene que proponer el presidente de la República y aprobarte el Senado. Entonces eso sí ya depende de otras cuestiones no propias o manejables, no mediante exámenes, pues. ¿Qué nos puede decir de la comisión disciplinaria que se piensa también incluir? Podría no haber nada en toda la reforma y con solo establecer ese tribunal de disciplina se viene abajo todo. Si el tribunal de disciplina va a ir contra los jueces que resuelvan algo que no le gusta al poder en turno, pues entonces van a acabar con los jueces y van a crear algo que se llama chilling effect, un efecto disuasivo y de temor en los demás, sabiendo, pues, oye, si yo resuelvo así, ¿qué me va a pasar? ¿No? Tenemos el caso muy cercano de Oaxaca, donde un juez absolvió a esta persona que se le ha puesto en los medios, como digo, porque tiene estatus de inocente según la Constitución, a este caso de la saxofonista. La que le echó ácido a la chica, ¿no? A la música. A la que se dice que se echó ácido, bueno, un juez consideró que no, pues no le gustó a la magistrada presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y echó abajo la decisión del juez por un sistema que no es legal, simplemente no le gustó, tengo el poder, lo hago, y destituyó o suspendió al juez. Pues imagínense, si somos jueces de ese Tribunal Supremo de Justicia, ¿qué vamos a hacer? Esto nos manda un mensaje para cómo resolver en el futuro. El Tribunal de Disciplina puede hacer eso. Mire, el ejemplo más claro, y aunque digan que no lo van a usar así, hace poco la compañera Marta Magaña y el juez Felipe Consuelo suspendieron el proceso de reforma. Y salieron a gritar molestos que juicio político, proceso penal y sanción disciplinaria de los jueces, es decir, la cabeza de los jueces. Cuando esta resolución, si fuera incorrecta, es reparable jurisdiccionalmente, hay un recurso que se puede hacer uso por estos que están inconformes. Pero si lo que están demostrando es que no van a hacer uso de los recursos, sino acabar con los jueces y disuadir o mandar un mensaje a los otros jueces, el Tribunal de Disciplina va a servir para lo que imaginamos, ser un tribunal de inquisición para jueces.
¿Cómo concluye, juez? ¿Cuál es su sentir a todo esto y qué espera? Estamos viviendo un momento atípico en la historia de México. Se ha destruido la República como la conocemos. Afortunadamente, estos procesos en la historia del mundo tienen ciclos. Esperemos que este ciclo no dure mucho. Solamente puede conducir a la autocracia, a la tiranía, a la incertidumbre jurídica, a la popularidad sobre la razón, sobre la ciencia, y pues es muy desafortunado. La verdad es que como abogado es muy triste, como mexicano es muy triste, pero bueno, esperemos que el ciclo no sea muy largo, que no pasen muchos años o muchas décadas para que se vuelva al camino. Muchas décadas es fuerte. Ojalá. ¿Qué hablar? Bueno, pues tenemos imágenes en sistemas similares de Latinoamérica que han tardado varias décadas, entonces esperemos que el de México no dure tanto. Y mientras tanto, sepa la población que mientras sigamos aquí, podrán contar con los jueces para que se resuelva conforme a derecho. Pues ojalá nuestros mejores deseos de que la justicia finalmente sea la que reine y que no sea utilizada para fines particulares ni intereses de grupo. Gracias, juez federal Eduardo Osorio, juez en materia penal y muy prestigiado, digo, ¿no? Por si que usted no le toca decirlo, pero nosotros sí sabemos de su trayectoria y agradecemos mucho en nombre de este programa y de su participación y pues le deseamos lo mejor. Muchas gracias a ustedes, estoy a sus órdenes. Saludos a cabo. Ya, gracias. Que el próximo programa sea presencial por esas tierras benditas. Estaremos encantados, por lo menos con la brisa, ¿no? Nos compensamos. Gracias. Hasta luego, gracias. Saludos a Querétaro.